Hola a todos. Hoy voy a hablarles sobre mi proyecto de la clase AA, Aprendizaje Autodirigido. En esta ocasión les quiero comentar lo que para mí fue una muy buena estrategia de aprendizaje y mejoramiento del inglés, en particular las estructuras gramaticales, el vocabulario y la elaboración de discursos. Les quiero platicar que lo que hice para mejorar esto fue comenzar a leer, pero comenzar a leer primero de una manera guiada y después en función de mi curiosidad. ¿A qué me refiero? Al principio no estaba tan familiarizado con la lectura en inglés, entonces comencé a leer cosas básicas que yo creía que podía comprender sin tanto estrés, sin tanto rollo. Entonces comencé a leer Plaza Sésamo, comencé a leer los videos de los subtítulos, mejor dicho, de Plaza Sésamo, los nombres, los pronombres, el abecedario, y después empecé a leer historias cortas para niños, lo cual me resultó un poco contradictorio porque comprendí menos las historias de niños que los libros que son para adultos, digámoslo de esta manera. Entonces dije, me voy a aventar a leer lo que se supone que es para adultos. Entonces comencé a hacerlo. Primero comencé con cuentos de Howard Philip Lovecraft. Comencé a leerlos antes de dormir. Comencé a leer Aire Frío, Dagón, El extranjero, todo esto en inglés, ¿no? Y al principio comenzaba a leer y lo que no sabía lo omitía. Y después empezaba a leer, pero ahora con mi diccionario en mano. Entonces leía y cuando no entendía una palabra, procedía a buscarla en el diccionario. Después vi que esto me gustó y me gustó mucho, la verdad. Y comencé a leer cosas un poquito más largas que solo cuentos. Y me aventé con un libro, que se llama Woman, de Charles Bukowski. Y primero comencé a leer capítulos y dije, voy a leer capítulos, los resumo, tomo lo que me sirva de aquí y continúo. Pero decidí leer el libro por completo. Hasta hace un par de días lo pude terminar. Y a la par de que leía ese libro, comencé a leer otro libro. Un libro que ya había leído en español y por lo cual pensé que no iba a ser tan difícil de comprender lo que se decía en él. El libro se llama Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury. Y llegué a la mitad de ese libro en inglés. En el proyecto que van a consultar, en mis documentos tengo los resúmenes de los capítulos que leí de ese libro. Y ya por último, leí capítulos pequeños que fueron del libro, igual en español que ya había leído, de Juan Rulfo, pero en inglés, por la Universidad de Texas. Entonces leí un par de capítulos y después leí El extranjero, de Albert Camus, que esa fue la última lectura que tuve. Digamos que mezclaba un poco de narrativa y filosofía, y afortunadamente lo pude comprender con este método de lectura con el diccionario en mano. Entonces, ese fue el proyecto que yo realicé. Como conclusión final de esto que hice a lo largo de esta optativa, puedo decirles que para mí, e incluso lo recomiendo para muchas personas, comiencen a leer en inglés porque van a practicar por medio de la locución de palabras en su mente, cómo una palabra primero se dice, después cómo se escribe, porque va a estar ahí escrito. Entonces ustedes lo pueden ver directamente, pueden ver cómo es que se escribe la palabra y cómo es que funcionan las palabras en conjunto como para formar significados mayores. Entonces esa es mi recomendación. Lean en inglés. Y si les puedo recomendar algo más, no comiencen muy alto, porque justamente una frase que hay en un libro que dice que la lectura hace referencia a la filosofía, pero tomémoslo como la lectura. La lectura puede comenzar
como una rama pequeña que enciende un fuego, pero a veces podemos echar leñones o leñas más grandes que no se van a poder quemar en ese fuego de la lectura o en ese fuego de la curiosidad. Entonces, comencemos poco a poco, paso a paso, para poder encender y mantener ese fuego de la lectura.